Hola a todos y todas. A continuación vamos a abordar un taller de citas y referencias con énfasis en las normas APA y la séptima edición. Eh, Antes es importante aclarar que existen diferentes formatos de citas y referencias. Un sistema son las normas APA, que son generalmente las que más se usan en las academias, en las universidades colombianas, pero también existen otros formatos de citación y de referencias, tales como Chicago, las normas Chicago, que se usan también para artículos académicos en revistas internacionales y otras revistas también cuando se desea publicar un artículo académico. También están normas como las ICONTEC y hay unas normas incluso especializadas en la citación jurídica que se llaman las normas Blue Book. Pero en este caso, pues digamos, como estamos iniciando la universidad y estamos comenzando a familiarizarnos con el lenguaje académico, vamos a hacer énfasis en lo que son las normas APA y en la séptima edición. ¿Por qué séptima edición? Porque las normas APA han tenido a lo largo, desde que empezaron, han tenido una serie de ediciones que han venido cambiando. La anterior era la sexta edición y en realidad pues no hay muchas diferencias entre la sexta y la séptima edición, solo unos cambios en la manera en cómo se plantean las referencias, el listado de referencias, en que ya no es necesario poner algunos datos que en la sexta edición sí lo eran necesarios. Sin embargo, para esto es muy difícil aprenderse de memoria cómo citar y cómo referenciar bajo una norma. Y además, pues como nuestro interés también es querer elaborar, por ejemplo, artículos o diferentes textos escritos en escenarios donde se piden diferentes normas, lo importante es desarrollar la habilidad de encontrar la información, encontrar las guías de las normas que nos están pidiendo y poder resolverlas a partir de las normas de los lineamientos que nos da ese sistema de referencias. Entonces, a continuación, vamos a ver sobre todo cuáles son los aspectos que debemos tener claro a la hora de citar y a la hora de elaborar nuestro texto y a la hora de elaborar las referencias. Entonces, lo importante antes de ver como tal el sistema de citas y referencias es comprender que las citas, al introducirlas en nuestro texto, hacen parte de la construcción de las oraciones que estamos planteando en nuestro mismo texto. No es algo aparte, ¿sí? Hay que tener la habilidad de lograr integrar la cita como parte de una oración con sentido completo y de dialogar con esa cita. No es una cuestión de copiar y pegar, sino es una cuestión de cómo nosotros interpretamos las ideas que estamos viendo en otro texto y cómo logramos plantearlas y agregarlas a nuestro texto en el marco de una oración con sentido completo, ¿sí? Acá planteo unos ejemplos. Digamos que en este párrafo podemos ver que se plantea la siguiente oración. Es por eso que la presentación de un pasaporte sanitario para poder acceder a distintos lugares públicos viola lo expresado en el artículo 18 de la Constitución Política, el cual expresa: se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Aquí habría que hacer una serie de ajustes para que la oración pueda tener esté mejor organizada y más articulada con la cita, ¿sí? Un ejemplo podría ser en el artículo 18 de la Constitución Política se garantiza la libertad de conciencia. Y ahí, abro comillas, se garantiza la libertad de conciencia. Esto quiere decir que, tal como lo plantea la Constitución, vuelvo a abrir comillas, nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Entonces, toca organizar esas citas para que queden oraciones con sentido completo y hagan parte de la oración que nosotros estamos elaborando.
Como el siguiente ejemplo también, digamos, ahí en esta oración se plantea, como ha expuesto el Ministerio de Salud, la presentación de este carnet se usa como requisito de ingreso a eventos presenciales de carácter público-privado que impliquen asistencia masiva. Aquí está siendo incluida dentro de la oración con sentido completo. Sin embargo, pues hay una serie de imprecisiones ya más de forma, digamos, la cita no tiene que ir en negrilla, pero miren cómo logra plantear una oración con sentido completo usando la cita, ¿sí? Digamos, que es la cita que está entre comillas. Entonces, esa es la idea. La idea es lograr construir nuestras oraciones integrando las citas no como algo totalmente aparte, sino como parte que complementan nuestras oraciones y nuestros párrafos. Entonces, ahora sí, ya entrando a los formatos de citas y referencias, en este caso vamos a empezar con las citas y que es importante tener en cuenta. Existen dos tipos de citas. Las citas que son directas o textuales y las citas que son indirectas o parafraseadas. Las citas directas o textuales es cuando yo estoy usando las palabras, las mismas palabras, el mismo vocabulario, la misma oración del otro texto en el cual yo estoy adquiriendo la información. Mientras que una cita indirecta o parafraseada es un ejercicio de interpretación de las ideas del otro texto que estoy leyendo. En el mundo académico se valora muchísimo más las citas que son indirectas y ojalá en sus textos académicos casi siempre hagan citas, usen citas indirectas o parafraseadas y que las citas que son textuales es porque lo que ustedes ven en las palabras que dice ese autor son las únicas palabras que permiten entender esa idea, ¿sí? Si no hay otra forma de parafrasearlo o si ustedes consideran que es tan importante lo que está planteando ese autor que le da fuerza al argumento, ahí sí planteo la cita de carácter textual. Pero es importante que tengan en cuenta esa diferenciación. Cuando yo estoy escribiendo exactamente lo mismo, en las mismas palabras del otro texto, estoy haciendo una cita directa. Cuando estoy interpretando lo que está diciendo ese autor en mis propias palabras o las estoy como estoy infiriendo una información que no está explícita en ese texto, pero que me permitió entender algún fenómeno o alguna problemática, es una cita parafraseada. Respecto a las citas directas, en las normas APA, el formato de citación va a cambiar cuando la cita tiene más de 40 palabras y cuando tiene menos de 40 palabras. Más adelante vamos a mirar cómo se producen esos cambios. Pero esto solo ocurre cuando son citas directas, textuales. Cambian cuando son menos de 40 palabras a cuando son más de 40 palabras. ¿A qué se refiere con menos o más de 40 palabras? Son las palabras textuales que estoy cogiendo del otro texto. O sea, si yo estoy cogiendo casi que un párrafo que tiene 40 palabras, todo igualito a todo lo que está planteando el autor, tengo que citarlo de una manera diferente a que si yo cojo un apartado de menos de 40 palabras, pero que es igual, tal cual, son las mismas palabras del otro texto. ¿Qué es importante también tener en cuenta respecto a los dos tipos de citas? En las normas APA, el formato de citación va a cambiar dependiendo de a quién se le hace énfasis a la hora de redactar el texto. Cuando ustedes están, por ejemplo, haciendo una reseña o están haciendo un texto argumentativo, tienen que pensar en a qué le quieren hacer énfasis. Si le quieren hacer énfasis en el autor, porque el autor es muy importante, porque el autor le da peso al argumento que ustedes están planteando, van a tener énfasis en el autor. Cuando en realidad el autor no es tan importante y lo que me interesa es ilustrar la idea de lo que se está planteando y la idea que dice ese autor es lo que me importa y lo que va a darle fuerza a mi argumento, estamos dándole énfasis a la idea. Ahorita vamos a mirar cómo son esos cambios, pero esos son los tres criterios que hay que tener en cuenta, ¿sí? Cuando yo prefiero darle énfasis en el autor,
o énfasis en la idea, ya sea una cita textual o una cita parafraseada. Y cuando tengo citas textuales, tener en cuenta cuándo tienen más de 40 palabras y cuándo tienen menos de 40 palabras. Ahora vámonos a las citas indirectas. Vamos a empezar con las citas indirectas, que son las citas parafraseadas. Y acá yo usé unos ejemplos propios y unos textos que yo he redactado en mi vida, pues como estudiante. Y vamos a identificar cuándo hay énfasis en el autor y cuándo hay énfasis en la idea. Cabe resaltar otra vez que estas son citas parafraseadas. Es decir, que las citas parafraseadas no llevan ni van entre comillas, ¿sí? Las citas textuales sí van entre comillas. Ya vamos a mirar la diferencia porque las que tienen más de 40 palabras no van entre comillas, pero las citas indirectas nunca llevan comillas. Entonces, en este caso, cuando hago énfasis en el autor, yo quiero resaltar que ese autor escribió, ofreció, introdujo o planteó algún tema. En este caso, como ven, yo acá comienzo esta oración diciendo lo siguiente. En su capítulo introductorio, North et al. 2009 ofrecen un esbozo general del libro, en el cual resumen los elementos centrales del marco conceptual propuesto para analizar los modos en que las sociedades abordan el problema de la violencia y pueden generar un cambio social. North et al. Son los autores. ¿Por qué estoy poniendo et al? Porque son más de 3 autores. No es solo North. North es el primer autor que aparece en el libro, pero están acompañados de otros autores que son más de 3, por lo cual debe ir North et al. Punto. Si fuera solo North, digamos, es un libro de un solo autor, va solo North. Y si son 2 autores, van North y Daszak, por ejemplo, ¿sí? Pero ya cuando son 3 o más, se pone et al. Punto. ¿Sí? Esa es la manera correcta cuando yo abordo 3 o más autores en las normas APA. Y cuando hago énfasis en el autor, miren que yo estoy dándole un protagonismo muy importante a los autores. Casi que ellos son el sujeto de la oración, ¿sí? El sujeto de esta oración es North et al., que ofrece un esbozo general del libro, ¿sí? Cuando hago énfasis en la idea, eh, ocurre que los autores no tienen, no, digamos, no nos interesa que los autores hayan realizado eso, sino que nos interesa la idea plasmada en el texto que fue escrito por los autores. Entonces, vean la diferencia. Según los autores, este fenómeno moldea y restringe las formas que puede tomar la interacción humana. Y en lugar de plantearlo de esta manera, todo lo meto en un gran paréntesis donde pongo el autor, coma, y el año. Al final de la idea, ¿sí? Siempre finaliza la oración porque está finalizando la idea que estás parafraseando. Entonces, eso es importante a la hora de tenerlo en cuenta. Como ven, no estoy usando comillas porque son citas parafraseadas, es decir, que yo estoy interpretando y estoy poniendo en mis propias palabras las ideas de los otros autores que fueron North et al., ¿sí? Eso es importante para tener en cuenta. Ahora, cuando son citas directas, eh, ya vamos a usar las comillas cuando lo que estoy adaptando, lo que estoy cogiendo del otro texto, tiene menos de 40 palabras. En ese caso es que va comillas. Cuando son más de 40 palabras, no va comillas. ¿Por qué? Porque lo que debe ir es un párrafo siguiente. Va en un párrafo adicional y con sangría de 1.5 hacia la derecha. Entonces, acá es importante tener en cuenta que cuando yo tengo una cita directa, cuando yo veo una idea en otro texto y veo que no lo puedo interpretar en mis propias palabras o que lo que se plantea en sus palabras es demasiado importante para lo que estoy diciendo, lo cojo y lo pongo en mi texto.
Y debería ser de la siguiente manera. Cuando son palabras, son menos de 40 palabras, yo planteé acá este ejemplo, también tomado de una reseña que realicé, y vean cómo está organizado. De esta manera, Del Cairo et al. Definen, en primer lugar, la ecología política como un área de estudio que investiga, abro comillas, es decir, que acá empieza la cita tal cual como está escrita en el texto que estoy leyendo, que investiga las causas estructurales que alientan los conflictos socioambientales que surgen alrededor del uso, el manejo, el control y la representación de la naturaleza. Y en las citas directas siempre se hace referencia a la página de donde yo tomé ese texto, donde yo tomé esa cita textual, donde yo puedo ver cuando alguien, digamos, esté leyendo mi reseña, pueda decir, esto está muy interesante. Se remite a la referencia, busca el libro, va a la página 16 y va a encontrar tal cual esta oración. Entonces, eso es importante. Si se dan cuenta, acá en ambos casos se está haciendo énfasis en el autor, lo que veíamos antes, ¿no? Acá se está haciendo énfasis en el autor. Yo le estoy dando un protagonismo muy importante a los autores en este caso que son Del Cairo et al., ¿sí? Y en este caso también porque yo empiezo planteando que Gómez realizó o dijo lo siguiente, ¿sí? Y acá es el caso de cuando tengo más de 40 palabras. Entonces yo inicio generalmente una oración planteando, em, a continuación se describen los aportes que realizó fulanito de tal en torno a este tema. Dos puntos. Y abro un nuevo párrafo. Va después, ¿sí? Como es en este caso. Lo que viene después y que tiene sangría de 1.5, todo esto es una cita textual que está tal cual como está expresada en el otro texto que estoy leyendo, ¿sí? Solo que tiene más de 40 palabras. Eso es lo que la diferencia de este caso, que como tienen más de 40 palabras, van separados en un párrafo. Por ejemplo, acá estoy diciendo que como lo sostiene Gómez, la ecología y el ambientalismo, al implicar diferentes formas de pensar y leer la modernidad, comparten una aguda preocupación por las preguntas epistemológicas y una política de la diferencia que bien pueden ser ligadas a la genealogía del pensamiento de Colonia. Y la página de donde yo saqué esa cita textual, ¿sí? Entonces, eso es importante tener en cuenta, que cuando yo estoy cogiendo citas textuales, cuando tienen más de 40 palabras, no uso las comillas, sino que separo la cita en un párrafo adicional con una sangría de 1.5. Ahora, seguimos en las citas directas, pero ya no hacemos énfasis en el autor, sino énfasis en la idea. Es decir, ya no nos interesa tanto lo que dice el autor como tal y los aportes del autor, sino que estoy hablando de la idea y de cómo la idea es tan importante para el argumento que yo estoy planteando. Entonces, en los casos en que son menos de 40 palabras, tenemos este ejemplo. Frente a esto, cabe resaltar la relación que guarda la ecología política con los estudios del pluriverso, en los que se busca entender los múltiples proyectos basados en otros compromisos ontológicos y formas de mundificar la vida. Y acá lo que va a ir entre paréntesis es el apellido del autor, coma, el año y la página. La página donde yo encuentro esta cita textual. ¿Sí? Entonces, a diferencia del anterior, que la página que va separado el apellido y el año, y la página en este va todo unido en un paréntesis, cuando hago énfasis en la idea. Lo mismo cuando es una cita que tiene más de 40 palabras, vean este ejemplo. Con base en los aportes realizados, la militarización de la conservación se define como un modelo violento de conservación en el que se legitima el uso de actores militares y paramilitares, técnicas, tecnologías y estrategias contra insurgentes a través de un proceso de securitización. Este modelo se materializa ocasionalmente por medio del despojo y el acaparamiento de tierras. Gilberti, apellido del autor, año, coma,
página de donde está este apartado textual, sino que tiene más de 40 palabras. Listo. Eso por el lado de las citas. Ahora, una cosa son las citas, que son la manera en que yo dialogo con los otros textos en la construcción de mi propio texto y en cómo yo los uso para justificar mis argumentos, ¿sí? O para plantear, pues, otras investigaciones que se han hecho, para decirle al lector, pues, qué aportes han sido importantes en ese tema que ustedes estaban abordando, versus las referencias. Son dos cosas separadas. La cita es yo como lo incluyo en mi texto y la referencia es esa cita que yo planteé, ¿dónde queda? ¿Sí? Al final, cuando las referencias son el listado de referencias, es la referencia, es el, digamos que el lugar al que yo voy a ir, ¿sí? El apartado completo, el nombre completo del recurso que usé y pues que le digo al lector a dónde tiene que ir para que vea que yo sí efectivamente leí ese libro y de ahí saqué mis citas. ¿Sí? Entonces se habla de citas y se habla de listado de referencias que van al final del texto. ¿Qué es importante? Que las referencias, todas las referencias que se pongan, todo el listado de referencias debe coincidir con las citas que ustedes mencionaron a lo largo de su texto. En las referencias no deben por qué incluir información adicional o links adicionales de información que ustedes dijeron, esto me sirvió, pero pues nunca lo cité. ¿Por qué? Porque eso puede dar la sospecha de que lo usaron y quizás hubo una idea que fue quizás planteada en sus términos, pero ustedes nunca citaron, que en ese caso sería una cita parafraseada que se omitió, ¿sí? Entonces es importante que todas las citas expresadas en el texto estén listadas en sus referencias y que no haya referencias adicionales que no tengan su respectiva cita a lo largo del texto. Eso ocurrió en muchas ocasiones en los textos del diagnóstico inicial. Algunos planteaban como referencias y otros ponían bibliografía adicional. Eso no es una buena práctica académica, porque eso me está diciendo que esa bibliografía adicional que ustedes vieron no la supieron incluir en su texto, pero de alguna manera sí influenció lo que ustedes redactaron. Entonces, puede haber sospecha de una omisión de citas y por lo tanto de un posible plagio. Acá no quiero, pues digamos, como profundizar sobre el delito del plagio, digamos, el plagio pues es una práctica que ocurre lastimosamente de manera muy frecuente en las universidades, en los colegios, y pues cabe resaltar que es un delito, ¿sí? Que eso es un robo a la propiedad intelectual y no solo ocurre en los textos, sino también ocurre en videos, en imágenes, en ilustraciones, hay casos en la ropa, ¿sí? Entonces, estos casos son demandables y pues diga, incluso ha llegado a, a generar pues que digamos en personas que tuvieron tesis plagiadas se les desconozca el título que obtuvieron y demás implicaciones. En la Universidad de los Andes pues tendrá sus respectivas implicaciones, eso debe estar en los reglamentos, en el reglamento de estudiantes para que ustedes lo revisen y conozcan pues de entrada qué implicaciones tiene plagiar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque incluso la universidad tiene un programa que se llama Turnitin y a través de ese programa pasan muchos de sus trabajos y donde, pues digamos que donde salga rojo en ese programa, que ese programa lo que hace es identificar qué ideas están en otros textos en la internet, pues lo que genera a ustedes es un problema muy grave, puede implicar desde tener cero en una nota hasta llegar a tener que elevar digamos que las solicitudes de plagio y de las demandas de plagio ante las directivas de la universidad. Entonces, por eso es muy importante ponerle atención a esto, ¿sí? En el diagnóstico inicial de muchos de ustedes había prácticas de plagio
Obviamente como pues es un diagnóstico inicial y estamos empezando y estamos a familiarizarnos con el lenguaje, pues no se va a hacer ninguna denuncia de ese tipo, ¿sí? Pero es importante que lo tengan en cuenta porque hay profesores que, pues sí, realmente se toman muy en serio esto. Una de ellas es Ana, y en donde pues siga ocurriendo plagios sistemáticos muy evidentes, eh, pues que se hicieron con intención incluso, pues tiene implicaciones para ustedes. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Entonces, para recapitular, existen citas directas, que son las citas sexuales, y las citas indirectas. En ambos tipos de citas, yo le puedo hacer énfasis a la idea y énfasis al autor. Cuando uso citas directas, citas sexuales, debo diferenciar entre aquellas citas que tienen más de 40 palabras y aquellas citas que tienen menos de 40 palabras. Ahora sí, nos vamos al listado de referencias. Entonces, tener en cuenta que en el listado de referencias se listan todas las referencias que tuvieron su respectiva cita a lo largo del texto. Si pongo una referencia que no tiene su texto, puede ser sospecha de plagio. O si tengo una cita y no planteé la referencia, también es plagio, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Este listado de referencias, en primer lugar, va en orden alfabético. Y en orden alfabético quiere decir que los apellidos van en orden alfabético. ¿Por qué? Vamos a mirar en un ejemplo de cita, en un ejemplo de referencia, perdón, que los nombres no van, digamos, en mi caso no va Estefanía Daza, sino va Daza, coma, punto. Esa es la manera en cómo empiezan todas las referencias. Todos los autores empiezan por su apellido, coma, la inicial de los nombres. En mi caso solo tengo un nombre, entonces sería E. Pero si tuviera dos nombres, me llamara María Estefanía, sería M-E. M.E. Entonces, en ese caso, el listado va en orden alfabético, es decir, que apellidos que empiezan por A irían de primeras hasta y así consecutivamente hasta llegar a los apellidos que terminan en Z o en esos últimos que hacen parte en la última lista del alfabeto. Y estas son las partes como más importantes a identificar en las referencias. Entonces, tenemos el autor, que va en el orden de apellido, coma, inicial, punto, luego la fecha de publicación que va entre paréntesis, ¿sí? En este caso 2020, por ejemplo, 2021, paréntesis 2021, ¿sí? ¿Qué es importante? Hay unos casos, dependiendo del formato del texto que estamos leyendo, esto cambia, la manera en que ponemos la fecha de publicación cambia. Es que es importante tener en cuenta de las referencias que todo el listado de referencias tiene su respectiva cita en el texto, porque si hay una referencia que no tiene cita, puede ser sospecha de plagio y lo mismo, pues, lo mismo viceversa, ¿no? Si hay una cita, si yo planteo una cita y la dejé entre paréntesis, puse el autor y la fecha a lo largo de mi texto y no dejo la referencia, ahí sería plagio. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en la elaboración de las referencias? Que existen estos, digamos, acá hay 4 ítems generales en la elaboración de todas las referencias. Está el autor, que el autor viene primero el apellido, coma, las iniciales. Luego está la fecha de publicación que va entre paréntesis, pero esto cambia dependiendo del formato que yo estoy usando, ¿sí? Dependiendo, es decir, del tipo de texto o de producto y de recurso que estoy usando. ¿Por qué? Porque cuando yo me refiero a libros o artículos académicos, pongo solamente el año. Pero, por ejemplo, si yo estoy usando un recurso de una publicación en un artículo de un medio de comunicación o en un blog, se pone la fecha exacta de publicación de ese artículo. Es decir,
que, por ejemplo, si el artículo fue publicado el 31 de mayo de 2022 en El Tiempo, yo pongo el autor, que digamos a veces en El Tiempo sale quién redactó, esa persona sería el autor, si no sale sería El Tiempo, y le pongo entre paréntesis 31 de mayo de 2022. Ahorita vamos a mirar pues algunas referencias, pero que es importante tener en cuenta acá que la manera en que yo pongo las referencias y los detalles que pongo, la información que pongo, cambia dependiendo del tipo de recurso que estoy usando. Por eso es importante la autonomía respecto al uso de las guías, respecto al uso de recursos, respecto a buscar en Internet cuáles son las citas, cómo se realizan las referencias, o de usar, por ejemplo, estos sistemas automáticos que les permite a ustedes generar las referencias y las citas de manera automática. Word tiene uno y hay unos que se llaman, otros que se llaman como Sotero y Mendeley, ¿sí? Eh, pero que es importante que ustedes tengan noción de eso para hacer la búsqueda. Y ya cuando hacen la búsqueda, ustedes ya saben cómo debe ir especificada la referencia, ¿sí? Luego viene el título del trabajo y finalmente los datos de la publicación. El título del trabajo, a veces cuando es un capítulo, yo poner capítulo y luego el nombre del libro en el que está ese capítulo, ¿sí? ¿Sí? O a veces solo leí en general un libro, entonces pongo el título del libro, no más. Y los datos de publicación, que son editorial, las páginas. Por ejemplo, cuando me refiero a un capítulo, debo especificar las páginas en las que está ese capítulo, ¿sí? Y cuando tengo, digamos, como un blog o una página web o algo que está de manera online, debo poner la URL, ¿sí? El link de donde en donde la persona pueda acceder al texto. Entonces, ya teniendo esto, vamos a irnos a mirar un recurso que les puede servir mucho a ustedes y es esta página. Se llama normasapa.org, normas-apa.org. En esta página ustedes pueden irse a citas y a referencias y ahí les va a generar, pues digamos, como las diferentes, o sea, como los diferentes ejemplos para las referencias que ustedes quieren poner. Entonces, digamos, si yo estoy leyendo una página web y la quiero usar en mi texto y la cito, pero no tengo muy claro cómo referenciarla, yo le doy acá referencias, ejemplos, página web y vean que esta página les va a sacar los ejemplos. Entonces eso les va a servir porque incluso les está diciendo cómo hacer la cita. Entonces, apellido, coma, la inicial, punto, ¿sí? Y la fecha, vean si es que en este caso está 20 de mayo de 2020. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando son libros o son artículos académicos no va toda esta fecha, sino solo el año. ¿Sí? Entonces, hagan uso de esta herramienta porque les va a solucionar muchas dudas respecto a cómo citar. Estos son temas que uno no se aprende de memoria, son muy específicos, ¿sí? Lo importante es tener la noción de que existen estos diferentes aspectos y estos diferentes criterios que yo debo tener en cuenta a la hora de hacer las referencias y hacer las citas. Vean, por ejemplo, es diferente cuando yo referencio un libro impreso a cuando yo referencio un libro en línea, porque el libro en línea debo agregar algo que se llama DOI, ¿sí? O la URL, el link, ¿sí? Lo mismo cuando es un libro que tiene un editor especificado, ¿sí? Yo debo plantear que esa persona es el editor, ¿sí? Es un editor. Eso es importante para que lo tengan en cuenta. Lo mismo las citas. Miren que acá nos vamos a lo que estábamos viendo antes, y es que cuando tengo una cita textual, me interesa que, o sea, o debo diferenciar entre aquellos que tienen menos de 40 palabras y los que tienen más de 40 palabras y las citas parafraseadas. Y acá incluso les plantea cómo sería cuando es más de un autor, que era lo que veíamos del et al, ¿no? Entonces, cuando son hasta dos autores, yo sí pongo sus apellidos, Suárez y Rodríguez, como 2019, pero cuando tienen cuando tienen tres o más, se pone et al.
punto, ¿sí? Entonces, esta herramienta les va a servir muchísimo porque ustedes pueden incluso, pues a través de diferentes recursos, si ustedes vieron algo en Instagram o vieron una presentación en PowerPoint o vieron un comunicado personal o vieron Wikipedia, incluso pues no está bien, digamos académicamente Wikipedia no es recomendable, pero pues incluso acá lo plantea. Todo eso hace parte de cómo reconozco la propiedad intelectual de otras personas que escribieron eso que a mí me está sirviendo para redactar mi texto, ¿sí? Entonces, eso es importante. em, que quería mostrarles, pues digamos, cómo sería en el caso de un capítulo para que ustedes vean revistas. Entonces, vean que para una revista, no es solo el título del artículo, sino que además se debe agregar el título de la revista, ¿sí? Estos son los casos que son revistas académicas que ustedes van a encontrar en bases de datos. Y pues digamos que son esos artículos que en muchos casos los mandan a leer, los ponen a leer para las clases. Entonces, todos estos van de la siguiente manera. Se plantean los apellidos, va el título del artículo, luego va en cursiva el título de la revista, ¿sí? El volumen, el número del volumen y el número de la revista, ¿sí? Y acá les plantea, por ejemplo, un ejemplo real, ¿sí? Entonces les dice, por ejemplo, Castañeda Naranjo, iniciales y Palacios Neri, J. 2015, Nanotecnología, fuente de nuevos paradigmas. ¿Sí? Entonces, esta es una gran herramienta que les va a servir muchísimo para poder resolver sus dudas. E igual, ustedes pueden poner en Google, si algo acá no les resuelve una duda, ustedes pueden poner en Google y en Google encuentran un montón. Ahora, existen en Word algunos formatos de citación que les van a permitir hacer las citas de manera automática, sin embargo, no siempre son exactas y a veces genera imprecisiones porque uno no sabe cómo diligenciar los datos que te pide. Entonces, tengan cuidado con eso porque pues a veces quedan mal referenciadas y eso tiene implicaciones para ustedes en torno al plagio. No siendo más, pues espero haberlos ayudado. Esta presentación la vamos a subir a Bloque Neón y cualquier duda que tengan respecto a cómo citar, a cómo referenciar, a cómo incluir las citas dentro de su texto, pueden asistir como primer recurso a las tutorías del Centro Español. Le dan en tutorías de escritura o incluso en tutorías de investigación. Y ahí, pues digamos que trabajan alrededor de 50 minutos con un tutor o una tutora sobre su texto, específicamente sobre las citas. O como segundo recurso, me pueden buscar a mí, me pueden pedir ayuda, me pueden escribir y miramos qué herramientas podemos usar para poder resolver esas dificultades en torno a las citas y las referencias. Entonces, espero haberlos podido ayudar y quedo pendiente a cualquier inquietud y que tengan una feliz tarde.